Me llamo Laura Vega. Hace 19 años fui Laura Herrera durante un breve y gélido capítulo de mi vida. Un apellido que me arranqué como un abrigo mojado en cuanto la ley me lo permitió. Pero antes de eso, era Laura. Una niña de 14 años sentada en un banco de madera pulida del juzgado de familia de Vigo. En aquella ciudad gallega eternamente húmeda donde la llovizna nunca cesaba del todo. La sala olía a lana mojada y café recalentado. Una fina cortina de agua empañaba los altos ventanales arqueados, difuminando el mundo exterior en una acuarela gris y verde. Dentro, el aire estaba cargado de esa tensión asfixiante propia de los lugares donde las vidas se desmontan por decreto. Mi madre estaba a mi lado. Rígida, con una sola lágrima abriéndose camino entre el maquillaje. Al otro lado del pasillo, mi padre biológico, Roberto Valle, se hundía en su silla. No era un mal hombre. Solo un hombre débil cuya ambición se había apagado mucho antes que su rencor. La jueza. Una mujer de ojos cansados y voz ronca como grava. Estaba terminando la división de bienes. Una mísera colección, una casa con hipoteca. 2 coches viejos y una cuenta de ahorros que era más charco que lago. Roberto no conseguía lo que quería. Se inclinó hacia adelante y su susurro cortó el monótono lenguaje jurídico como un cuchillo: solo mereces la mitad de lo que él tiene. No miraba a mi madre. Me miraba a mí. Sus ojos bajaron hasta mi muñeca. Al reloj digital barato que me habían regalado por mi cumpleaños. Era un golpe mezquino. Pero dio en el blanco. Estaba diciendo que mi madre no valía el hombre que había elegido. Que su valor ahora dependía de un desconocido. Ese desconocido estaba sentado 2 asientos más allá, Carlos Herrera. La imagen misma de la calma y el éxito sin esfuerzo. Traje gris carbón impecablemente cortado. Zapatos brillantes como espejos. No se inmutó. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó un pañuelo blanco impecable que ofreció a mi madre. No la miró a ella. Miró a la jueza. Un caballero cumpliendo un deber. Un acto calculado de caballerosidad en un lugar donde no existía ninguna. Mi madre lo tomó con mano temblorosa. El gesto, tan suave y practicado, parecía más una transacción que un acto de bondad. Aquella misma noche estábamos en su casa de La Moraleja. Nada que ver con el hogar pequeño y desordenado donde yo había crecido. Aquí todo eran líneas limpias. Luces empotradas y encimeras de granito frío. Olía a limón pulido y dinero reciente. Mi madre estaba arriba, tras la puerta cerrada de su nuevo dormitorio, con sollozos ahogados. El sonido de una mujer convenciéndose de que había tomado la decisión correcta. Carlos me llamó a la cocina. Cerró la puerta y el clic del pestillo sonó definitivo. Ya no sonreía. Su rostro, que todo el día había sido una máscara de preocupación agradable, ahora era una pizarra en blanco e ilegible. En esta casa, empezó, con voz baja y pareja, hay orden. Hay disciplina. Caminó hasta la silla principal de la mesa del comedor y se desabrochó el cinturón. Era de cuero marrón grueso con una pesada hebilla de latón. No lo levantó. No hacía falta. Lo enrolló lentamente, con método, y lo dejó sobre la isla de granito entre nosotros. El sonido del metal contra la piedra fue como un martillo cayendo. Cuando te digan que hagas algo, lo haces. Cuando te pregunten, respondes. No contestas. No faltas al respeto. Faltar al respeto, hizo una pausa y dio un golpecito con el índice al cuero enrollado, tiene consecuencias. Rompe el orden de las cosas. Me quedé allí paralizada.
El corazón como un tambor frenético contra mis costillas. Pensé en la cara burlona de mi padre en el juzgado. En su golpe bajo. Sentí una oleada de rebeldía. La necesidad desesperada de gritar que él no era mi padre. Que no tenía derecho. Pero las palabras murieron en mi garganta. Miré el cinturón. Luego sus ojos fríos y firmes. Y en ese instante lo entendí. Esto no era una negociación. Era una lección. La primera de muchas. La lección no era sobre obediencia. Era sobre silencio. Nunca volvió a ponerme la mano encima después de aquella noche. No hacía falta. El cinturón quedó colgado permanentemente de un gancho junto a la puerta trasera. Recordatorio silencioso de las reglas de la casa. Pero aquella primera noche dejó una marca, un moretón feo y profundo en mi brazo superior donde mis propios dedos aterrorizados se habían clavado. Una semana después. En el silencio estéril de la biblioteca del instituto. Usé el ordenador para redactar un documento sencillo. Una tabla con 3 columnas, fecha, hora, en fracción. Imprimí una sola copia. En la intimidad de mi habitación. Con un bolígrafo. Añadí una cuarta columna, consecuencia. Para la primera entrada escribí la fecha de nuestra llegada. Bajo infracción, silencio cuando se le habla. Bajo consecuencia, lección del cinturón. No necesité escribir más. Luego metí el papel en el lomo hueco de mi libro de educación para la ciudadanía de tercero de ESO. Fue un pequeño acto secreto de rebelión. Mi propio registro. Mi archivo privado de obediencia y sus costes. Aquel papel se convirtió en mi promesa silenciosa a mí misma. No era una niña soñando con un escape de cuento. Era una niña aprendiendo a documentar un caso. Mientras yacía en la cama de aquella casa silenciosa y ordenada. Escuchando el zumbido del caro frigorífico de abajo. Hice un juramento. Algún día todo lo que Carlos Herrera poseía, su reputación. Su mundo cuidadosamente construido. Su sensación de autoridad intocable, sería sometido a división. No por dinero. No por la satisfacción mezquina de mi padre. Sería dividido por la verdad. Mi verdad. La que yo estaba anotando en silencio en las páginas traseras de un libro sobre ley y orden. El primer acto oficial de mi nueva vida fue legal. El día que cumplí 18 años fui al mismo juzgado de Vigo y presenté los papeles para cambiar mi apellido. Me deshice de Herrera y tomé el de soltera de mi madre, Vega. Fue una recuperación. Yo era Laura Vega. Me pertenecía a mí misma. Mi elección de carrera fue consecuencia directa de aquella lección en la cocina. Me sentí atraída por el mundo del cumplimiento normativo empresarial. Otros lo veían como un laberinto burocrático aburrido de normas y reglamentos. Yo lo veía como un sistema de lógica irrefutable. El cumplimiento no era emocional. No era subjetivo. Era un mundo de estatutos. Políticas y protocolos. La ley. Había aprendido. No olvida. Una norma escrita existe. Una infracción documentada es un registro permanente. Era el arma perfecta para alguien que había aprendido el poder de llevar un registro. 19 años pasaron. El mundo cambió. Yo cambié. Pero el recuerdo de aquella hebilla de latón contra el granito frío seguía tan nítido como el día que ocurrió. La niña callada y observadora se convirtió en una mujer callada y observadora. La que escondió una hoja en un libro de texto se convirtió en experta en construir sistemas que generaban miles de páginas de datos irrefutables. Ahora tengo 33 años. Soy jefa de cumplimiento de producto en Centinela Sistemas. Una empresa mediana de software de infraestructuras con sede en la Torre Iber de las Cuatro Torres. En el corazón del distrito financiero de Madrid.
Soy buena en mi trabajo. Precisa. Metódica. Desapasionada. Construyo las reglas que mantienen a los demás en su sitio. Me aseguro de que todo quede documentado. Todo sea auditable y de que haya consecuencias para quienes creen que las reglas no se les aplican. La ironía no se me escapa. Tomé la primera lección que Carlos Herrera me enseñó y la convertí en mi profesión. Solo que nunca imaginé que un día se la aplicaría a él. Centinela Sistemas ocupa las plantas 22 y 23 de la Torre Iber. Un monumento reluciente de acero y cristal en el centro del distrito financiero madrileño. La ciudad misma es una obra maestra de planificación urbana, superficies pulidas y espacios verdes calculados. Un lugar que parece diseñado por un comité que creía que la funcionalidad era la forma más alta de belleza. Desde la ventana de mi despacho tengo una vista panorámica de la cuadrícula ordenada de Madrid. Un paisaje de hormigón y ambición que refleja el mundo estructurado y lógico que yo misma he construido. Centinela es una familia. Es una innovadora. Líder de mercado en el poco glamuroso pero absurdamente rentable mundo del software de infraestructuras. Creamos la fontanería digital que permite funcionar a las grandes corporaciones globales. Es un mundo de código limpio. Resultados predecibles y contratos de miles de millones. En realidad es un escenario. Y todos interpretamos nuestros papeles asignados. Durante los últimos 6 meses la obra ha sido una tragedia a cámara lenta. Centinela fue adquirida por Bastión Capital. Un gigante de capital riesgo con fama de comprar empresas sanas. Destriparlas y vender el cadáver limpio y sangrante con beneficio. La narrativa oficial. Claro. Era de sinergia y crecimiento. Se lanzó una campaña de integración cultural. Carteles aparecieron de la noche a la mañana en pasillos y ascensores con modelos de stock sonrientes bajo lemas como, más fuertes juntos, y la cresta de la innovación. Fue una campaña de gaslighting corporativo a escala industrial. No nos estaban asimilando. Nos estaban consumiendo. La ansiedad era palpable. Zumbaba bajo la superficie de cada interacción. Un temor de baja frecuencia que se sentía en el silencio tenso de los ascensores y la alegría forzada de las reuniones de departamento. Las salas de conferencias con paredes de cristal. Diseñadas para promover transparencia. Ahora parecían terrarios donde nuestros comportamientos eran observados y juzgados por ojos invisibles. Incluso la máquina de espresso o de alta gama en la cocina común parecía haber absorbido el estrés colectivo, sus silbidos y gorgoteos sonaban menos a preparación de una bebida agradable y más al coro ansioso de una tragedia griega. Mi rincón de este escenario era el proyecto Línea Clara. Era mi criatura. Un proyecto que concebí. Presenté y construí desde cero durante los últimos 18 meses. En la superficie era un nuevo módulo de cumplimiento para nuestra suite empresarial insignia. Su función era automatizar y agilizar el cribado de proveedores, socios y contratistas externos en la cadena de suministro de los clientes. Cruzaba listas de vigilancia globales. Listas de sanciones y bases de datos financieras para marcar riesgos potenciales, fraude, soborno, corrupción. Pero su función central. La parte que diseñé con obsesión casi enfermiza. Era su capacidad para detectar y mapear transacciones con partes relacionadas no declaradas. Podía encontrar las conexiones ocultas, la sociedad pantalla del cuñado. La consultora del compañero de universidad. El proveedor preferente de la matriz que tantas veces servía de conducto para el desvío de fondos y el autopago. Línea Clara era una máquina que convertía secretos en puntos de datos. Era mi oda al poder simple y brutal de la verdad. Tras la adquisición, mi proyecto recibió una prioridad urgente. Bastión Capital. Pese a sus prácticas predatorias, era patológicamente aversa al riesgo cuando se trataba de multas regulatorias. Querían Línea Clara desplegada en todas sus nuevas empresas del portafolio. Y la querían ayer.
Eso me puso en una posición rara de protección. Mientras otros departamentos enfrentaban la guillotina de recursos humanos. Mi equipo crecía. Recursos humanos. Bajo la nueva dirección de Bastión Capital. Estaba optimizando flujos de trabajo y realineando prioridades estratégicas. Todos sabíamos lo que eso significaba. Estaban afilando las hachas. Vicepresidentes y directores que llevaban décadas en Centinela de pronto, elegían perseguir otras oportunidades. Sus salidas se anunciaban en correos estériles e impersonales. Sus caras desaparecían del directorio corporativo como si nunca hubieran existido. En su lugar, Bastión instalaba a sus propios hombres. Ejecutivos leales al nuevo régimen. Encargados de que la integración fuera suave. Recibíamos un nuevo equipo directivo. Pieza a pieza importada. El correo llegó un martes a las 2:17. El asunto era anodino: comunicado organizativo, nuevo VP de operaciones financieras. Yo estaba revisando un esquema de datos para Línea Clara. Mi concentración era absoluta. Casi lo ignoro. Otro detrito corporativo en una bandeja ya desbordada. Pero algo me hizo clicar. El correo estaba formateado en el nuevo estilo Bastión, limpio. Minimalista. Sin calor real. Era del nuevo consejero delegado. Un hombre al que solo había visto una vez en videollamada. Equipo. Uníos a mí para dar la bienvenida al nuevo miembro del equipo ejecutivo de Centinela Sistemas. Con efecto inmediato. Carlos Herrera se incorpora como vicepresidente de operaciones financieras. Reportando directamente a mí. Carlos trae más de 2 décadas de experiencia en liderazgo financiero y supervisión estratégica en entornos empresariales de gran escala. Su probada trayectoria en optimización del rendimiento financiero y mejora de la eficiencia operativa será un activo invaluable mientras navegamos este emocionante nuevo capítulo de crecimiento e integración con Bastión Capital. Celebraremos una breve reunión virtual a las 4 de hoy para presentarlo al equipo más amplio. Saludos. Javier Montalbán. Consejero delegado. Centinela Sistemas. Leí el nombre una vez. Luego otra. Herrera. Las letras parecían levantarse de la pantalla. Afiladas y tridimensionales. Un sabor frío y metálico inundó mi boca. El inconfundible sabor de la adrenalina y el miedo antiguo. Era un apellido bastante común. Podía ser coincidencia. Tenía que ser coincidencia. El mundo era grande. El mundo corporativo. Aunque cerrado. No era un pueblo pequeño. No podía ser el mismo hombre. El hombre de Vigo. El de los zapatos brillantes y el cinturón de cuero. Era un fantasma de otra vida. De otro siglo. Pero no había nadie más en mi historia con ese apellido. Mis manos estaban frías. Volví a subir y leí de nuevo la biografía esterilizada. 2 décadas de experiencia, 20 años. Eso le daba la edad correcta. 50 y tantos. Liderazgo financiero, ese era su mundo. Mi madre solía presumir de su habilidad con los números. De su capacidad casi mágica para hacer crecer el dinero. Mi despacho. Normalmente un santuario de concentración tranquila. De pronto se sintió pequeño. El aire escaso. El clic rítmico de los teclados de mi equipo al otro lado de la puerta de cristal sonaba lejano. Amortiguado. Como si viniera debajo el agua. Pensé en mi madre. No había hablado con ella en meses. Nuestras llamadas se habían vuelto forzadas años atrás. Conversaciones entrecortadas donde el tema más importante, él, era un vacío permanente y no pronunciado entre nosotras. Ella seguía siendo la señora Herrera. A las 4 mi equipo se reunió en la sala de conferencias que llamábamos La Pecera.
El gran monitor del fondo cobró vida mostrando la cuadrícula de caras de la reunión general. El nuevo consejero delegado dio su bienvenida estándar. Con cara de entusiasmo profesional. Y sin más preámbulos. Cedo la palabra a nuestro nuevo VP de Finanzas. Carlos Herrera. Una nueva ventana ocupó el centro y allí estaba. Había envejecido. Claro. Su pelo oscuro ahora tenía plata distinguida en las sienes. Había finas arrugas alrededor de los ojos, de las que salen de sonreír o entrecerrar los ojos ante hojas de cálculo durante 20 años. Pero la cara era la misma, la mandíbula firme. La inclinación confiada de la cabeza. Los ojos fríos y evaluadores que parecían ver todo como un activo o un pasivo. Era él. El fantasma había saltado de la página a mi pantalla. Empezó a hablar. Su voz era exactamente como la recordaba, calmada. Medida. Resonante con una autoridad fácil que exigía atención. Habló de sinergia. De creación de valor. Del brillante futuro de Centinela bajo el cuidado de Bastión Capital. Fue una actuación magistral. Tocando todas las notas correctas de confianza y espíritu colaborativo. Yo no escuchaba las palabras. Miraba sus manos. Miraba cómo gesticulaba. Cómo sostenía el bolígrafo. Miraba su boca formando palabras vacías y sin sentido que eran su oficio. La sala de conferencias estaba en silencio salvo por su voz llenando los altavoces. Mis compañeros estaban absortos. Caras levantadas hacia la pantalla. Intentando leer las hojas de té para saber si este nuevo hombre era un constructor o un destructor. Cuando terminó, el consejero delegado le dio las gracias y se oyó un aplauso educado y discreto de los micrófonos de los otros ejecutivos. En nuestra sala, mi equipo hizo lo mismo. Una ola de aplausos corteses e inseguros llenó el espacio. Mis propias manos permanecieron quietas en mi regazo. Sentía la sangre latiendo en mis oídos. Me concentré en mi respiración, dentro 4. Sostengo 4. Fuera 4. El mismo ritmo que me había enseñado a mí misma de adolescente. Tumbada en una cama extraña en una casa extraña. Aprendiendo el arte de volverme invisible. El escenario estaba listo. El actor principal acababa de hacer su entrada y no tenía ni idea de que el sistema de cumplimiento que tendría que usar. La misma herramienta que impondría las reglas de su nuevo dominio. Había sido construido por la niña a la que una vez dio una lección sobre disciplina en una cocina fría y silenciosa. La revisión de rendimiento estaba programada para las 11 en una sala de la planta 23 llamada Sinergia. La ironía era tan espesa que se podía saborear. La sala era una caja de cristal con una vista impresionante e indiferente del skyline madrileño. El aire era fresco. Filtrado y completamente inmóvil. El tipo de atmósfera fabricada diseñada para impedir cualquier emoción humana espontánea. Como sudor o ansiedad. Llegué a las 10:59. Ellos ya estaban allí. ¿Qué era el punto? Carlos estaba sentado a la cabecera de la larga mesa pulida. Un puesto que era menos silla y más trono de aluminio cepillado y cuero negro. No levantó la vista cuando entré. Su atención fija en la pantalla de su portátil. A su derecha. Como ayudante leal. Estaba Clara Herrera, sin parentesco. Pura coincidencia del apellido. La socia de recursos humanos asignada a la recién reestructurada división de operaciones financieras. Clara rondaba los 30 y muchos. Ojos afilados e inteligentes y un porte profesional tan perfectamente curado que era su propia armadura. Me ofreció una sonrisa tensa y neutra que no llegó a sus ojos y señaló la silla directamente enfrente. El escenario estaba montado. El público en su sitio. Me senté. Colocando mi fina tablet sobre la mesa. El silencio se estiró. Una táctica que reconocí.
Estaba diseñado para desestabilizar. Para que la otra persona llenara el vacío con charla nerviosa. Yo no lo hice. Puse las manos en el regazo y esperé. Respiración pareja. Postura recta. Había aprendido paciencia en una casa mucho más silenciosa y amenazante que esta. Finalmente Carlos levantó la vista. Ofreció una sonrisa de dientes pulidos y sin calor. El tipo de sonrisa que ves en un tiburón justo antes de alimentarse. Laura. Gracias por venir. Carlos. Clara, saludé. Voz calmada y nivelada. Bien, empezó. Señalando su pantalla. He estado revisando tus KPIs del último trimestre. Los números son sólidos. Laura. Impresionantes. Incluso el despliegue inicial del módulo línea clara ha sido notablemente suave. Superando las proyecciones de adopción de usuarios. Era el manual. Empezar con un cumplido para establecer una línea base de razonabilidad. Simplemente asentí. Esperando. El otro zapato siempre estaba a punto de caer. Pero, ahí estaba la palabra. El pivote. El fulcro sobre el que un cumplido se convierte en condena. La palabra flotó en el aire. Espesa y grasienta como humo de escape. Era el equivalente verbal de una luz fluorescente parpadeante. Tiñendo todo lo anterior con un brillo enfermo e incierto. Estoy percibiendo cierta falta de espíritu cooperativo. Una mentalidad de silo. Tú y tu equipo sois efectivos. Sin duda. Pero no os estáis integrando. No sois jugadores de equipo en el sentido amplio que valora Bastión Capital. Juntó las yemas de los dedos. Mirándome por encima como si yo fuera un problema matemático particularmente difícil. El cumplimiento es una función de apoyo. Laura. Está pensado para facilitar el negocio. No para actuar como obstáculo. Clara Herrera hizo una pequeña anotación en su propia tablet. El suave clic del lápiz contra el cristal fue el único sonido en la sala. La acusación era vaga. Subjetiva e imposible de refutar con datos. Era el ataque corporativo perfecto. Estaba enmarcando mi diligencia como obstrucción. Mi precisión como inflexibilidad. No me defendí contra lo indemostrable. En cambio, empujé mi tablet unos centímetros hacia adelante sobre la mesa. Hablando de facilitar, dije. Tono uniforme. La beta del análisis de riesgo profundo de línea clara ya está generando inteligencia accionable. He preparado el informe de excepciones del tercer trimestre. Toqué la pantalla y apareció un dashboard limpio y conciso. Era una lista de nombres. Entidades y banderas codificadas por color. El sistema había marcado 14 casos de posibles proveedores con partes relacionadas no declaradas en las nuevas empresas del portafolio de Bastión. Funciona mejor de lo previsto. Carlos miró la pantalla. Expresión de leve desinterés. Para eso está diseñado. Buen trabajo. Me estaba despidiendo. Intentando volver la conversación a mis supuestos defectos de carácter. Hay una bandera en particular que quería traer a tu atención, continué. Voz firme. Acerqué el zoom a una única línea. Es un proveedor de logística contratado para transporte de última milla de servidores. Un proveedor de nivel 2 llamado Herrera Logística Partners. El nombre cayó sobre la mesa con un golpe suave e inaudible. Durante la fracción más breve de segundo. Un destello de sorpresa molesta cruzó la cara de Carlos antes de que su máscara corporativa practicada la borrara. Clara. Sin embargo, levantó la vista de sus notas. Mirada afilada y fija en mí. El sistema la marcó por 2 razones, seguí. Tono de técnico explicando una lectura diagnóstica. Primero,
Las facturas están estructuradas de manera que consistentemente caen justo por debajo del umbral para revisión manual obligatoria. Segundo, su dirección registrada. Una oficina en el número 62 de la calle Marqués de Urquijo. Es la misma dirección registrada que una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Rosa Herrera. No lo miré a él. Miré los datos en la pantalla. Yo solo era la mensajera. Los datos eran la historia. Carlos soltó una risa corta y desdeñosa. Un sonido bien ensayado. Laura. Aprecio tu minuciosidad. De verdad. Pero no sobreinterpretemos los datos. Es un país grande. Hay muchos Herreras y una dirección comercial compartida en un edificio no significa nada. Mi familia, dijo. Las palabras lentas y deliberadas, no está en el negocio de la logística. Era una mentira. Pero era una mentira inteligente. No figuraba su nombre en la empresa. Figuraba el de su madre. Rosa. Clara Herrera hizo clic de nuevo con el lápiz. Esta vez vi lo que escribió. Una sola frase condenatoria. Un punto en mi expediente, potencial de insubordinación. Ya no era una observadora neutral. Era su ejecutora. Mi punto, continuó Carlos. Voz endureciéndose. Perdiendo toda pretensión de mentoría, es que esto es exactamente el tipo de cosa de la que estoy hablando. Perseguir sombras. Perder tiempo en coincidencias triviales en lugar de centrarse en construir relaciones colaborativas con las unidades de negocio. Ves un problema en todas partes. Necesito que empieces a ver soluciones. Se inclinó hacia adelante. La máscara del ejecutivo afable cayendo por completo. Ya no miraba a mi VP. Miraba al hombre que me había dado una lección en una cocina silenciosa 19 años atrás. Los ojos eran los mismos, fríos. Imperiosos y absolutamente seguros de su propio poder. Tu rendimiento sobre el papel está bien, dijo. La palabra, bien, chorreando con descendencia. Pero tu actitud necesita un ajuste significativo. Tienes que decidir si estás en el equipo de Bastión Capital o no. Tienes un trimestre para demostrar que entiendes lo que significa colaboración. Cerró su portátil. El sonido fue un clic seco y final que resonó en la sala silenciosa. El trimestre que viene. Vega, dijo. Voz bajando a un tono bajo y desdeñoso. O estás fuera. Se levantó. Señal clara de que yo estaba despedida. Clara Herrera se levantó también. Recogiendo sus cosas. Su cara otra vez una página en blanco profesional. No me miró a los ojos. Me quedé sentada un momento. Dejando que su salida se registrara. La amenaza era clara. Inequívoca. Enfila o te despiden. Él había escrito el guión de esta pequeña obra. Se había repartido el papel de líder poderoso y benevolente. Y me había asignado a mí el de empleada difícil e insubordinada. Había recitado sus líneas a la perfección. Mientras me levantaba y recogía mi tablet. Una sonrisa muy pequeña y muy privada tocó mis labios. Era su obra. Sí. Él era dueño del escenario. Controlaba la iluminación y tenía el respaldo de los productores. Pero no tenía ni idea de quién había suministrado los accesorios. Creía que sostenía un arma de atrezo. No se daba cuenta de que yo había pasado los últimos 19 años aprendiendo a construir una de verdad. Y el informe en mi tablet. El que acababa de desdeñar con tanto desprecio. No era solo un accesorio. Era la primera bala en la recámara. Volví a mi escritorio. El fantasma de la sonrisa condescendiente de Carlos aún flotando en el aire de la sala de conferencias. La amenaza no me había alterado. Me había aclarado las cosas. Me había dado un plazo.
Había puesto en marcha el reloj. No se daba cuenta de que la cuenta atrás había empezado 19 años atrás. La tarde avanzó. La oficina cayó en su ritmo habitual de final del día, un zumbido constante y productivo de actividad. Los teclados clicaban. Los ventiladores de la sala de servidores suspiraban con un suspiro bajo y constante. Y la luz que entraba por los ventanales del suelo al techo se suavizaba de blanco crudo a un dorado cálido y mantecoso. Trabajé. Concentración absoluta. Revisé commits de código de mi equipo. Anoté un borrador de las actualizaciones de política del cuarto trimestre. Cumplí mis deberes con la calma plácida y metódica de quien sabe exactamente lo que viene después. Para cualquier observador. Era la imagen de una empleada diligente procesando el feedback de su revisión y siguiendo con su día. A las 3:07. El teléfono fijo de mi escritorio, que usaba tan poco que su plástico seguía inmaculado, permaneció en silencio. Fue la vibración suave e insistente de mi móvil personal. Boca abajo sobre un posavasos de cuero. Lo que rompió el hechizo. Miré la pantalla. Un solo nombre brillaba allí. Claro y clínico, Clara Herrera. Dejé que vibrara 2 veces más. Un compás. Luego lo cogí. Movimientos sin prisa. Giré mi silla hacia la ventana. Dando la espalda a la oficina de planta abierta. Laura. Hubo medio segundo de silencio. El leve silbido estéril de una línea corporativa. Luego la voz de Clara. Despojada de su calidez obligada por recursos humanos. Baja. Cortada. Confidencial. Laura. ¿Tienes 5 minutos para hablar en privado? Sí, dije. Mi propia voz un eco tranquilo de la suya. Bien. Otra pausa. Esta más pesada. Oí el leve tap-tap-tap de un bolígrafo contra una superficie dura. Estaba eligiendo sus próximas palabras con precisión quirúrgica. Estoy iniciando un protocolo formal de admisión. Esta llamada se está grabando con fines de documentación. Antes de que procedas, necesito que entiendas que una vez hagas una declaración formal no se puede retractar. El proceso, una vez iniciado, avanza de forma independiente. ¿Entiendes? Era el momento. El punto de no retorno. El instante en que una observación se convierte en acusación. Donde los datos se convierten en arma. Entiendo perfectamente, dije. ¿En mi pantalla? El cursor parpadeaba paciente al final de una línea de código. Con la mano libre navegué con el ratón. Abrí una carpeta segura y encriptada en mi disco personal. Dentro había un solo archivo. El nombre era inocuo. Deliberadamente anodino, recibos de atención, PDF. Hice doble clic. El archivo que se abrió no era la hoja arrugada y manchada de lágrimas de mi libro de tercero de ESO. Esta era su forma adulta final. La letra infantil había desaparecido. Sustituida por Times New Roman 12 nítida. Las 4 columnas seguían allí. Pero renombradas y esterilizadas para un público corporativo, fecha de interacción. Tema de discusión. Política citada. Resultado observado. La única entrada que escribí de niña había sido borrada. En su lugar había una nueva entrada fechada hoy. El documento era un informe de cumplimiento, limpio, profesional y completamente desprovisto de emoción. Era una traducción perfecta del dolor a procedimiento. Adelante. Laura, dijo Clara. Voz sin traicionar nada. Tomé un aliento lento y medido. Estoy presentando formalmente un posible conflicto de intereses respecto al vicepresidente Carlos Herrera, empecé. Mi tono neutro. Como si leyera un parte meteorológico.
El posible conflicto implica a un proveedor contratado. Herrera Logística Partners. S.L. Oí que el golpeteo del bolígrafo de Clara se detenía. Como se indica en el informe preliminar de excepciones del tercer trimestre generado por el proyecto Línea Clara, Herrera Logística Partners comparte dirección registrada con una entidad sin ánimo de lucro. Una diligencia debida adicional confirma que el número de identificación fiscal de Herrera Logística Partners está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. El agente registrado y único miembro de esa SRL es una persona llamada Rosa Herrera. Hice una pausa, dejando que el nombre se asentara. Rosa Herrera es la madre de Carlos Herrera. El silencio en la línea era ahora absoluto. Podía imaginar a Clara en su propia caja de cristal. Cara máscara de neutralidad profesional. Pero mente acelerada. Conectando puntos. Evaluando el riesgo para la empresa. Para Bastión Capital. Para sí misma. El informe de esta mañana decía que él negó que su familia estuviera en el negocio de la logística, dijo. No era una pregunta. Era verificación de hecho. Así es, confirmé. Lo cual es, de por sí, una tergiversación material. Sin embargo, tengo evidencia suplementaria que establece un vínculo más directo. Hice clic a la segunda página del PDF. Era un apéndice. Durante la reunión virtual general el día de su presentación, continué. El señor Herrera atendió la llamada desde su despacho en casa durante aproximadamente 3 segundos. En el minuto 7 y 14 segundos de la grabación. Giró en su silla. En el reflejo del cristal de un cuadro enmarcado detrás de él se ve una pequeña placa de latón en su escritorio. He pasado 3 horas aquella noche revisando la grabación. Haciendo zoom. Limpiando píxeles hasta que la imagen quedó granulosa pero innegable. La placa está grabada con las iniciales HLP, Herrera Logística Partners. He incluido una captura de pantalla con marca de tiempo en el archivo adjunto, dije. ¿Qué estoy enviando por correo en este mismo momento? Arrastré el PDF a un nuevo correo. Escribí el nombre de Clara y le di a enviar. El suave voz de mis altavoces fue el sonido de la primera piedra lanzada desde la catapulta. Clara permaneció en silencio 10 segundos completos. Oí una exhalación controlada. Realizaremos una revisión completa, dijo al fin. Voz ahora plana. Todo el asunto se escalará al Comité de Auditoría Interna. Gracias. Clara, dije. Para tu referencia. La infracción específica de política cae bajo el protocolo Línea Clara. Sección 7. Subsección 3. Que fue ratificada e integrada en el Código de Gobierno Corporativo de Bastión Capital el mes pasado. Sección 7.3, repitió Clara. Ahora audible el sonido de su tecleo. Sí, y confirmé. Exige la divulgación obligatoria de cualquier y toda relación financiera con entidades controladas por familiares de segundo grado. Lo que incluye padres, hermanos e hijos. Como autora del protocolo, puedo confirmar que el lenguaje es inequívoco. Esta era la pieza final. No solo había descubierto la infracción. Había escrito la ley que él había roto. La llamada terminó de forma efectiva. Habíamos pasado de lo personal a lo procedimental. Le había entregado un caso cerrado con la llave incluida. Pero justo cuando iba a colgar, Clara habló de nuevo. Su voz perdiendo el filo clínico por un instante. Laura, vaciló. Y en esa vacilación oí la curiosidad humana detrás de la armadura corporativa. Estaba mirando el archivo. Los nombres. Los hechos fríos y duros. Y sintiendo el calor de la historia debajo. Esto es un riesgo significativo el que estás asumiendo. ¿Ese es Carlos Herrera, familia tuya?
Miré por la ventana la ciudad de Madrid extendida e indiferente. El sol empezaba su descenso, pintando los bordes de los rascacielos lejanos en tonos naranja y oro. Pensé en la niña del juzgado, la adolescente en la cocina silenciosa, la mujer que había pasado casi 2 décadas convirtiendo una cicatriz en escudo y luego en espada. No, dije. Voz baja pero perfectamente clara. No es mi familia. Es mi caso. La llamada con Clara fue la declaración formal de guerra. Lo que siguió fue la presentación de la evidencia. La disposición meticulosa del rastro documental que serviría como caso de la Fiscalía. Mi archivo, recibos de atención, PDF, ya no era un documento personal. Era la prueba A. La piedra angular de una investigación formal. Las horas que siguieron a la llamada no se pasaron en ansiosa anticipación, sino en compilación silenciosa y concentrada. Ya no era una oficial de cumplimiento. Era la archivista de la codicia de un hombre, ordenando los documentos de su caída con la precisión desapasionada de una bibliotecaria. El rastro documental empezaba, como suele ocurrir, con el dinero. Abrí el libro mayor de conciliación de pagos del segundo trimestre de nuestra división. Los números, vistos de forma aislada, eran anodinos. Pero Línea Clara no estaba diseñada para ver las cosas de forma aislada. Estaba diseñada para ver patrones. El sistema había marcado 3 subcontratos separados con Herrera Logística Partners. El primero por 290.000 euros. El segundo una semana después por otros 290.000. El tercero 2 semanas después también por 290.000. En el marco financiero de Bastión Capital. Cualquier gasto único superior a 300.000 euros requería una firma manual secundaria del director financiero. Era un control sencillo para evitar gastos descontrolados por parte de cualquier VP. Estructurando los pagos como 3 contratos separados, cada uno quedando exactamente 10.000 euros por debajo del umbral crítico. Se evitaba limpiamente la necesidad de esa segunda mirada. Era un esquema clásico de estructuración. El tipo de táctica amateur que un ejecutivo medianamente listo podría usar, creyendo que nadie tendría tiempo o ganas de unir los puntos. Pero el propósito entero de Línea Clara era unir puntos. El patrón era tan claro y obvio como un rastro de huellas sangrientas en nieve fresca. A continuación, la dirección. Ya había informado de que el número 62 de la calle Marqués de Urquijo era la dirección registrada tanto de HLP como de la Fundación Rosa Herrera. Pero cabe más profundo. No era una oficina. Una búsqueda sencilla en la base de datos de propiedades reveló que era un buzón comercial. Un apartado postal con dirección más elegante situado en una tienda de servicios postales minorista encajada entre. La venganza no necesitó aplausos. No necesitó más palabras. Era simplemente un hecho. Tan sólido y real como la estructura de acero del edificio que me rodeaba. Volví a mi escritorio por última vez aquel día y abrí el sistema de gestión de casos de cumplimiento. Navegué hasta el expediente que había abierto 48 horas antes, caso 73B, COM. Hice clic en «Resolver». Apareció un cuadro de texto pidiendo la declaración final de cierre. Mis dedos se movieron sobre el teclado tecleando las 3 últimas palabras que el expediente necesitaría jamás. El epitafio definitivo y concluyente de todo el asunto. Caso cerrado. Controles efectivos. Pulse Enter. La pantalla guardó mi entrada. El estado del caso pasó de activo a resuelto. La pantalla se fundió en negro y la historia terminó ahí.